Viendo la Biblia, ahí en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Vamos a leer al menos algunos versos ahí. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vienen después de sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Eso era amén a Jesús, en nombre del Señor. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Gloria al Señor. Qué palabra, hermano. Amén. ¿Cuánto le acuerdo después la palabra? Amén. Puede sentarse, lo voy a leer esta versión como dice, con el nombre del Señor. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde estaba él, pero prefirieron quedarse fuera y mandaron a llamar a la gente que estaba sentado alrededor de Jesús. Y le dijo: tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús le preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a los que estaban sentados alrededor y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que vamos a predicar en esta hora, Señor. El tema es estar en la voluntad de Dios y no la mía. Más bien el Señor me estaba inquietando cuando estaba ahí en el altar, en esta palabra, en una palabra que recibí también de revelación. ¿Quién te busca? En nombre del Señor. ¿Quién que te está buscando? ¿Quién es el que te viene a quitar la bendición? ¿Para qué te vienen a buscar? ¿Para qué te vienen a buscar? ¿Qué es lo que quieren? En esta versión bíblica, en esta porción bíblica que yo leí esta tarde, vemos que aquí vemos a Jesús después que había pasado algunas cosas que Jesús había hecho más adelante, ya las vamos a leer. Vemos de que buscaban a Jesús, su hermano y sus hermanas y su madre. Pero vemos a Jesús aquí respondiendo. La Biblia no dice para qué lo buscaban. La pregunta de esta tarde es: ¿para qué te buscan? Porque yo no sé la verdad para qué buscaba a sus hermanos y su hermana y su mamá. Yo no sé para qué buscaban a Jesús. No sé para qué lo buscaban. La Biblia no dice para qué lo buscaban. ¿Qué era tan importante para los hermanos y las hermanas de Jesús venir a buscar al Señor? ¿Qué les pasaba? ¿Qué les había sucedido? ¿Para qué lo estaban buscando? No dice las palabras para qué lo buscaban. Pero lo que veo en la palabra de Dios es que a Jesucristo no le interesó para qué lo buscaban. Además les preguntó: ¿para qué lo buscan? ¿Qué quieren? ¿Será que lo que voy a dejar de hacer esto para hacerlo de ustedes? ¿Para qué me están buscando? Ni él les preguntó al Señor. No tomó la voz de preguntarle nada. Solamente le dice la Biblia que volvió a ver a los que tenía alrededor, que eran sus discípulos que había llamado. Y cuando los vio, le dio esta palabra a ellos: estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra que Jesús pudo identificar, hermano, entre lo que llama a Dios y lo que ya está aquí! ¡Qué palabra, hermano! Que el Señor mira a los discípulos. Mire que Él los llamó a los discípulos, porque dice la Biblia, que ya voy a leer un poquito más allá, que Dios los llamó, amén, a través de Cristo para servir al Señor.
Pero Jesús, hermano, los queda viendo. Los queda viendo y dice: he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas, que es de la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que te quita la bendición a ti antes, cuando quieres servir al Padre? ¿Qué es lo que te quita la bendición? Amén. Una llamada que llegó a la hora del culto. Te quitó la bendición eso. Una llamada que llegó. ¿Quién te busca? Un jefe que te llama para decirte que tengo esta oferta. ¿Quién te busca? Amén. Un hombre que te llama, que nunca has tenido nada que ver con él, pero te está llamando mucho. O estás ahí en el chat con él. O una mujer también. ¿Quién te busca? ¿Para qué te buscan? Y ahí es lo que yo veo aquí, y estoy completamente 100% seguro que su mamá, su hermano y sus hermanos no lo buscaban para algo malo. Por supuesto que lo buscaban para algo positivo. Pero aún Jesús Cristo aquí, en esta palabra, yo me quedo sorprendido. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál es la mía? De aquí vemos a Jesús haciendo la voluntad del Padre. A eso vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos aquí la voluntad de Dios. Podemos verla de esta manera, hablando de esta manera, que la voluntad de Dios se refiere en dos partes. La voluntad, hermano, de Dios para sus hijos, las bendiciones que tiene de sus hijos. Yo estoy en la Biblia 100% seguro que la voluntad de Dios es que sus hijos estén bien. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que sus hijos pasen ninguna dificultad. Dios no vino para poner las cosas difíciles. Dios vino, hermano, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora, todo está basado en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios y qué es la voluntad mía? ¿Qué estamos haciendo? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de nosotros? Porque la voluntad de Dios, hermano, aunque nos cueste la vida, tenemos que hacerla, porque nuestra bendición final depende de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor en esta tarde? ¡Gloria a Dios! Entonces, qué importante es lo que yo veo aquí en esta palabra. Cómo Jesús pudo rechazar en ese momento esa atención de su madre y de su hermano. Aquí vemos, amén, en la palabra de Dios, que Cristo tuvo hermana y hermano, porque hay algunos por ahí que dicen que no tuvo hermana. Aquí la Biblia lo especifica. Si alguien quiere una porción bíblica para ver que tuvo hermano y hermana, pues usted lee este pasaje que está aquí en la Escritura, en el nombre del Señor. Entonces, yo es lo que veo en la palabra del Señor. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:14, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nunca te va a dar una cosa que no vaya conforme a su voluntad. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque aún para pedir, hermano, tiene que ser la voluntad de Dios. Pero hay que hacerlo con gozo, porque hay una diferencia, hermano, entre someterte a la voluntad de Dios, que esto es como que te lo imponen a la fuerza, y no te gusta, pero hay una voluntad también espontánea que te sale de tu corazón, servir al Señor. Aceptar tu voluntad, hermano, es como un camino que no tiene retorno, no hay otra opción. Esto es lo que Dios dice para mí y no tiene retorno. No le busquemos, amén, otro, como dice un dicho popular ahí, no le busques 5 patas al gato, esa tiene 4. Entonces, ya lo que la Biblia habla con respecto a la voluntad de Dios, no te queda ni otra manera de orar, de buscar, de decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo voy a orar. No, aquí está en la Biblia cuál es tu voluntad, qué es lo que Él quiere para nosotros. Gloria a su nombre. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios qué es lo que la Biblia nos habla con respecto a, o qué fue lo que pasó aquí en esta porción bíblica. Porque un poquito más atrás vemos en Marcos 3:12 que la voluntad de Dios es sanar. Antes de eso, Jesucristo pues quería sanar. Esa es la voluntad del Padre, que Dios quiere sanar. Si Dios quiere sanar a su pueblo, Dios quiere sanar a sus hijos, la voluntad de Dios. Si alguien dice Dios quiere que usted esté enfermo, usted está equivocado, porque la voluntad de Dios es que usted esté sano. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, pero aquí vemos en la palabra de Dios que la voluntad del Señor era que había un poder grande en Cristo para sanar, hermanos, y aquí lo vemos que esa es su voluntad. Y vamos a leer aquí en la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró
al mar y con sus discípulos, y le siguió la gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y los alrededores del Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Gloria al Señor. Oyendo cuán grandes cosas Jesús hacía, las grandes multitudes venían a él. Mira, hermano, qué privilegio del Señor, que como la voluntad del Padre era sanar, la gente sabía, hermano, que no les quedaba otra opción más que buscar, hermano, la misericordia de Jesús para recibir ese milagro de la sanidad. A gente que eran grandes multitudes que llegaban, hermanos, ahí con diferentes enfermedades para que el Señor los sanara. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermano, yo veo aquí que cuando la Biblia habla de multitudes, me imagino que es un montón de personas que estaban buscando su milagro. Estaban buscando a mí cómo sacarle a Jesús, hermano, el poder sanador. Y vemos aquí, seguimos leyendo, que Jesús le dijo a los discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío. Mire cómo el Señor Jesús, hermano, y mire qué instrumentos, hermano, Dios anda buscando hoy para que le sirvamos. Tú puedes ser también el instrumento del Señor. Tú puedes tener lista, hermano, esa barca para que venga Jesús, hermano, a hacer el milagro. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren hacer ese instrumento de Dios? Dice que le digo al Señor, tengan una lista en la barca. Hay que preparar, amén, el camino del Señor. Hay que preparar, amén, lo que Jesús quiere hacer con la gente. Somos el instrumento de Dios para que Dios se glorifique. Hay que creer en la palabra. Hay que ser el instrumento de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Aquí dice que ellos le tenían para que la multitud lo oprimiese, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Gloria al Señor. Toda plaga se va en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Sé que las plagas caían sobre él. Gloria a Dios. Ese es el poder que tenemos que sacarle nosotros al Señor en este lugar, en nuestras vidas. Tenemos que sacar poder de Dios, porque hay poder en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero tenían que hacer la voluntad, ellos los que andaban con Jesús ahí, tenían que entender. Imaginas, hermano, un grupo de líderes, hermano, que no sean el instrumento de Dios, hermano, para que Dios haga la obra. Pero es bien importante que la iglesia tenga buenos líderes, porque los líderes, hermanos, se encargan, hermano, de traer, no de sacar, aló, sino de traer. El líder se encarga, hermano, de ser el instrumento, de tener lista la barca. No me le poner obstáculos, hermano, a la barca donde Jesús va a ir ahí para hacer las sanidades, hermano. Entonces estos discípulos que estaban aquí sí entendían, hermano, lo que el Señor, amén, muchas veces les mandaba hacer. Ellos tenían ahí, ellos estaban listos allí al Señor, la barca ahí, para que no le oprimiesen. Seguimos leyendo aquí, en nombre del Señor. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Como que al contrario, Jesús, hermano, si hubiera estado en la era de hoy, yo creo que no tuviera ni Facebook, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque no le gustaba, hermano, esto que tienen estos predicadores de hoy, que les gusta exaltarse, hermano. Y como que son ellos los que hacen los milagros. Como que no es el Señor Jesucristo que hace los milagros. Como que no es Dios. Dice que aquí que Jesús le reprendía mucho para que no le descubriesen. Mira, el Señor no quería que le descubriesen más bien el Señor. Para el nombre del Señor, los demonios que estaban ahí, en el nombre del Señor. Hoy en día, si hay un milagro de sanidad o un milagro de un demonio, hay que grabarlo porque no hay. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero en estos días aquí venían los discípulos, venía el demonio ahí, Jesucristo, el demonio se manifestaba. Cállate ahí, para que no se manifestara el demonio. Yo he mirado muchos predicadores que lo que les gusta a veces es el show, hermano, mucho show en la iglesia. Y para echar fuera un demonio, yo me he fijado que tardan hasta 2 horas ahí, el demonio no se va. Y vete, y nada el demonio. Jesús solo hablaba una palabra, el demonio se iba. O tú me tienes que callar, el demonio te va a callar. Yo tengo que aprender lo que dice Jesús. Eso es lo que la Biblia habla con respecto al Señor Jesús. Él hablaba, estaba el demonio ahí, quería hablar el demonio. Cállate, no, mejor no interrumpas aquí, pero es que hay una bendición ahorita. Los demonios a veces son lo que hacen a veces en la iglesia. A veces llegan a la iglesia a hacer show.
para que destornille la palabra, para que el culto, para que no, porque la palabra de Dios, hermano, para mí es lo más importante en el culto. La palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este lugar? Denle un aplauso por la palabra del Señor. Jesús aquí dice que lo reprendía mucho para que no le descubriese. No le interesaba que yo Jesucristo quiera, oh, mira, no. Más bien todos los testimonios del Señor Jesús, más bien había veces que Jesús hablaba, no le diga a nadie, y la gente no paraba de callar y decía, pero era la gente que quería, amén, testificar de Cristo, testificar de Dios. Pero en el nombre del Señor, dice aquí en Marcos 3:13, que la voluntad de Dios es que anuncie quién es Él y tengas poder. Esa es la voluntad de Dios. Que anuncies quién es Él y tengas poder. Esa es la voluntad de Dios. Dios se quiere dar hoy en día a conocer a través del poder, a través también de nosotros. Hay poder, hermano, en lo que tú haces. Hay poder en lo que nosotros hacemos. Yo creo en el poder hasta de las manos. La imposición de manos es un poder que Dios le otorga a ciertos cristianos para bendecir. Porque en las manos hay unción. No es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo te he ungido, le digo, con las manos, te ungí con las manos, o te ungimos, le digo una vez, y te ungimos con nuestras manos. Entonces hay unción, amén, en las manos de ciertos hombres y mujeres de Dios para ministrar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y yo creo en esa palabra de la administración. Y creo, pero una persona que te va a poner las manos encima también tienes que saber que te las pone, porque te las pone uno que está endemoniado, después vas a los demonios también. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando te ponen las manos, luego pueden pasar dos cosas. Número uno, lo primero que puede pasar es que puedes sentir paz de Dios en tu corazón para la imposición de manos, o también otras veces se ponen las manos y también se revelan los demonios. Te revelan de no me toca. Un demonio. Al nombre del Señor. Denle ese aplauso a Dios en este lugar, en esta hora. Y tengas poder. Porque Jesús nos escoge a los 12. Y miren cómo nos escogió. Porque somos escogidos de Dios. Yo siempre digo una cosa: somos escogidos de Dios. Y somos escogidos de Dios con un plan y un propósito. Amén. A nosotros nos escoge Dios. Dios pone la mirada para escogerlos a nosotros. Ahora Dios usa a alguien para escogerlos a nosotros. Yo no voy a ir al cielo, voy a decir, oh, yo escojo a esto. Dios usa a alguien. Y en este caso el Padre estaba usando al Hijo. Dice la Biblia que Jesús, antes de escoger a los 12, se fue a orar y estuvo orando toda la noche. Toda la noche estuvo orando el Señor ahí. Y imagínense, el siguiente día iba a escoger a 12. Y así que Jesús, cuando hacía Jesús para hacer la voluntad del Padre, no decía, yo escojo a este que le miro cara de bonito. No. Y es más, me doy cuenta que el Señor es tan sabio para escoger a la gente que Él sabe lo que hace. Y te voy a decir una cosa: Dios no anda escogiendo gente que se cree perfecta. Dios anda escogiendo gente imperfecta para perfeccionarlos, para hacerlos, amén, sus discípulos. Si el Señor hubiese escogido es más, Dios no anda escogiendo gente ni que sabe. Porque hay gente que sabe mucho y dice, yo creo que yo soy ese. Ese no es usted, hombre. Dios anda buscando gente que tenga corazón. Y solo Dios conoce quién que tiene corazón y quién es que no tiene corazón. Pero Dios da la oportunidad, porque aún nosotros ahí va un demonio. Aún nosotros ahí va un demonio, ahí va Judas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, hermano, mire que el Señor estuvo orando ahí. Al siguiente día nos llamó conforme dice Él quiso. Conforme Él quiso. Imagínense, es Dios el que llama. Por eso yo estoy de acuerdo con aquella gente que Dios llama, hermano, y ellos no hacen caso omiso al llamado de Dios. Le van a dar cuenta a Dios por su llamado. En todas las áreas. Porque es Dios que pone la mirada de alguien para llamarlo. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, para hacer la propia voluntad, estamos en problemas con Dios. No podemos llegar un día delante de Dios y entregarle lo que Dios nos ha dado. Le vamos a dar cuenta a Dios por lo que nos ha entregado. Porque Él fue el que puso la mirada de nosotros. Y Él es el que llama. ¿Cuántos están aquí en este lugar? Él es el que llama. Yo estoy convencido de eso. Y miren para qué lo llamó. ¿Para qué lo llamó? Para darles poder. No llama a la gente para turbarla o martirizarla. Dios llama a la gente para darle poder, para darle unción, para darle sabiduría, para darle gracia. Para eso Dios llama a la gente. ¿Estamos entendiendo ahora? Y miren que dice que después subió al monte y llamó a los discípulos
A los que Él quiso. A los que Él quiso. Por eso le digo, a los que Él quiso. Y vinieron a Él. Oh, Jesús hubiera podido llamar a muchos fariseos que sabían de la ley. Oh, muchos saduceos, muchos escribas. El escriba que sabe la ley, a ese voy a llamar. No. No, ahí estaba Pedro y Juan, y estaban pescando los hijos de Zebedeo. Y ahí llegó la palabra. Ahí está un cobrador de impuestos que lo están pidiendo que lo llamen. Y ahí llegó la palabra. A todos el Señor lo llamó conforme Dios le dio. Pero vemos en la palabra de Dios que Dios a ellos lo formó. Una de las cosas que me gusta de Jesús es que de los 12 que llamó, solo uno se perdió, y porque estaba escrito en la Biblia, el hijo de perdición. Pero de allí, todos los demás, ellos fueron formados mediante el acercamiento, mediante el reconocer, mediante el ver que lo que nos había llamado era el Hijo de Dios, para darles poder y para darles un ministerio que hasta el día de hoy la iglesia está basada, hermano, en estas doctrinas bíblicas de los apóstoles. Amén. Porque Dios así lo decidió, porque Dios así lo terminó. Y yo lo que veo en ellos es más sus victorias que los derrotas. Y yo lo que veo en ellos es más sus triunfos que ellos tuvieron, más el temor que tuvieron ellos, porque ellos, hermano, entendieron hasta el día final el Dios que los había llamado a ellos. Amén. Ellos como que el Señor se les metió en el corazón, como que entendieron que lo más importante para Cristo era el Padre, y ellos dijeron: para mí lo más importante hoy en día tiene que ser Cristo. Y ellos entendieron la doctrina del Señor. Estas palabras de Jesús quizás les repercutían a ellos un día después que pasó, que Jesús los llamó a ellos. Cuando ellos vieron que Jesucristo estaba dispuesto a ponerlo por encima de su familia, para eso ellos fue algo muy importante en sus vidas. Porque hay gente que le da más prioridad a la familia que a Cristo. Y estamos empezando mal desde ese punto de vista. Amén. Porque hay hermanos carnales, pero hay hermanos espirituales. Y los que somos espirituales somos lavados con la sangre del Cordero. Tenemos el ADN de Dios. El ADN de Dios está en nuestro ser. Está en nuestro hombre, en el hombre nuevo, como predicó la pastora, en la mujer nueva. Está en el ADN de todos nosotros los que creemos en ese nombre. ¿Cuántos hablan con el nombre del Señor? ¿Qué palabras, hermanos? Ellos le han marcado. Imagínense que cuando los voltea a ver a ellos, dice: he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Estos son los que aman a mi Padre. Entonces, todo el que ame a Dios, todo el que ame a Cristo, ese es nuestro verdadero hermano. Así es, aleluya. Porque lastimosamente uno hoy en día, por costumbre por costumbre o por amabilidad, uno le dice hermano a cualquiera. Y se les dice hermano a una persona que está toda sucia, entonces tú eres uno también de los sucios. No entendemos nosotros a veces que le decimos hermano. Esa palabra tiene un peso espiritual bien profundo. Esa palabra hermano significa, hermano, una unidad, un solo, llevar la sangre de Cristo por dentro, el sacrificio de Cristo. Ellos son los hermanos. El mismo Jesús lo dijo ahí. ¿Eso cree que Jesús iba a decir: ay, dejo a los discípulos, yo me voy con mi familia? No. Yo me quedo con mis discípulos. Digo, esto que me están sirviendo, esto que están entendiendo que soy yo, esta es mi madre. Y que no le importaba a Jesús, María, pues su madre lo dijo, pues. Estos son mis hermanos y estas son mis hermanas. Jesús es el que buscan. Los que aman a mi Padre, los que están conmigo, los que me siguen, esos son los que yo digo que ese es mi hermano, esa es mi madre, y eso es lo que tenemos que decirnos hoy en día. ¿Cuántos alaban a Dios? Pienso que esta obra de Dios es tan importante. Esta obra de Dios es tan importante que Dios nos ve lo que estamos capaces de dejar nosotros por servir al Señor. Porque hay gente que no se quiere sacrificar para nada. Y para servir a Dios hay que sacrificar algunas cosas. Jesús aquí, ¿qué sacrificó Jesús aquí? Lo que podía decir la gente hoy: oh, no le dio al Señor la prioridad a su familia, se buscaba a su mamá y sus hermanos. No, él prefirió a los discípulos. Porque hay gente que sí habla, a ver, prefiere la iglesia, dice, prefiere lo otro que a mí, prefiere aquí, hay gente que sí habla sin sabiduría de Dios, prefiere al pastor, dice, que esté ahí. Pero hay gente que entiende, amén, al Señor, hay gente que comprende su llamado, hay gente que entiende por qué Dios lo ha llamado. Así es. No hablan de esa manera. Mire Jesús aquí, esta es una porción bíblica, nosotros tenemos que enseñar. Por favor, iglesia,
de que lo más importante para Dios es hacer su voluntad. Amén. Esta es una palabra que la vemos aquí reflejada en Cristo. El mismo, si yo voy a predicar lo que a mí me diga Cristo, que es la palabra de Dios. Yo no vengo aquí con filosofías humanas, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni suposiciones. Yo vengo aquí a decir lo que a mí me dice la palabra de Dios. Esta es una palabra que está aquí. Amén. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. De esa palabra de esta hora, en el nombre del Señor. Y versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué los estableció? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Es lo mismo hoy en día. Dios levanta un pastor, levanta un ministro y el ministro le llama líderes. ¿Para qué? Para que estén con él. Para eso los llama. Para que estén con él. Aquí lo llamó para que estuvieran con el Señor. Para enviarlos a predicar. Míreme. Para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad. Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué palabra de Dios, hermano? ¿Para qué lo llamó? Para darles poder. Para eso Dios los ha llamado a nosotros, para darnos poder. Dígame en este lugar. Poder. Para sanar enfermedades, hermano. Tenemos el poder de Dios para sanar enfermedades. No, algunos no lo están creyendo aquí en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo el poder de Dios para sanar enfermedades. Amén, aleluya. Tenemos el poder de Dios para sanar enfermedades. Y no solamente eso, para echar fuera demonios. Tenemos el poder de Dios. Porque para eso lo llamó Dios. Entonces estamos dispuestos a pagar este precio, a hacer la voluntad de Dios para adquirir este poder. Yo lo llamó como él dice que a lo que él quiso llamó con el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros por la palabra de Dios, porque yo tengo algunas noticias que decirte en esta tarde. Diga conmigo, el pastor tiene noticias. Si queremos nosotros vida eterna, tenemos que hacer la voluntad de Dios, por muy duro que parezca. Si queremos vida eterna, tenemos que hacer la voluntad de Dios, por muy dura que parezca. Porque hasta los más mínimos detalles, hermano, de lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. ¿Está conmigo? Y son aquellos pequeños detallitos a veces en el evangelio que nos quitan la bendición. Esas cosas pequeñas que parece que no son importantes son las que nos pueden quitar la bendición de Dios. Había un gran árbol grande. Ellos me pueden pedir esta anécdota. Había un gran árbol grande, pero un grandísimo. Era un árbol frondoso, llevaba muchos años de vida ese árbol. Llevaba tantos años de vida el árbol. Era un árbol frondoso, que tenía muchas hojas por todos lados, y era bonito el árbol y todo ese árbol. Ese árbol muchas veces habían venido, hasta le habían dado hasta carros, le habían tirado ahí todo, y el árbol estaba ahí fuerte. No se movía ese árbol ahí. Bien cimentado, bien parado. Y ahí, hermano, ese árbol, el árbol estuvo todo el tiempo ahí, bien frondoso, hasta que una vez vinieron, hermano, unas termitas, ¿saben eso? Que en los países de nosotros le dicen comején, y comenzaron a picarlo por bajo, y lo picaban, hasta que hubo un tiempo que el árbol se derrumbó. Son esas pequeñas malas mañas, esas pequeñas cositas que tenemos a veces que van sacando nuestra vida espiritual de Dios. Que cada cosa que va pegando ahí va dañando, cuando menos acuerdo, ¡boom!, estamos abajo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos cimentados, hermano, que seamos como árbol cimentado junto a corrientes, hermano, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en este lugar, en esta hora? ¡Gloria a Dios! Miren lo que habla la Biblia en Génesis, cuando Noé 6:13, cuando habla la Biblia, cuando el arca de Noé, Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ella está la violencia, y lo destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera y de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazte de esta manera una longitud, será de 135 metros de anchura, será de 22,5 metros de altura, 13 metros y medio. Hazte una ventana terminada por medio de metro de altura
desde la parte de arriba, con un costado de la puerta del arca, y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra el diluvio, destruirá todo bajo el cielo, que hay aliento de vida, todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces Dios me reveló una palabra aquí. Dios me reveló una palabra aquí. En los días de Noé, parece que como que la gente se burlaba por la vida y por la rutina que tenía Noé de estar construyendo lo que Dios le había hablado. Porque como no había llovido nunca sobre la tierra, ¿quién iba a creer que un diluvio universal iba a destruir toda la tierra? Eso era algo que no podía pasar para la gente que no creía. Pero Noé comenzó con fe a hacer lo que Dios le había dado y lo que Dios le había hecho. Y fue muy detallista en cada detalle de lo que Dios le dio. Yo me imagino a Noé cuando estaba construyendo el arca y está midiendo él la medida que Dios le dio. Exactamente la va a hacer como Dios dice. Si Noé le pone más al arca, puede ser que después haya tenido problemas Noé. Si Noé le quita, puede que después haya tenido problemas Noé. Hay gente que Noé comienza a construir el arca tal como Dios le dio la medida. Y yo veo el arca como un simbolismo de salvación por la palabra de Dios, que la Biblia dice que el que le pone, Dios le quitará del libro de la vida. Y el que le quite, hermano, el que le quite, yo le quitaré del libro de la vida. El que le pone, yo le voy a llevar un juicio que viene sobre él. Entonces yo veo, hermano, que Dios me da una palabra aquí, en esta palabra aquí no es. Ya llegó el tiempo cuando Dios dice que se abran las cataratas de los abismos, que llueva, que se cumpla la palabra y comience, hermano, el agua a llenar, hermano, a flotar, el arca a flotar en medio del agua. Y Dios me revela una palabra aquí. Ojo lo que le voy a decir. Mire para acá. Dios me revela una palabra aquí. Porque se mojó el arca por dentro. ¿O no se mojó? Lo que está escrito aquí. No se mojó, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estaban las turbulencias? ¿Dónde estaba la turbulencia? Estaban, hermano, afuera del arca. Y es que estamos en un mundo de turbulencias afuera, pero a nuestro ser interior no tiene que dañarlo, no tiene que molestarlo, porque nosotros estamos ahora en Jesucristo con la palabra, pero la palabra de Dios, hermano. Entonces hay vientos, hay lo que haya, pero eso no te tiene que dañar a ti como un hijo y como una hija de Dios. Denle esa parte desde que está ahora. ¡Gloria a Dios! Las turbulencias están afuera, pero adentro no pasa nada. Entonces es lo que la Biblia habla y me dice a mí: no importa lo que te pueda pasar por fuera, pero a ti no llegará. A ti no llegará. Y eso fue lo que pasó. Se destruyó toda esta generación, pero ellos estaban adentro, sanos y salvos. Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra me da a entender a mí en esta porción que hemos leído. En nombre del Señor. Luego seguimos leyendo aquí en la Biblia Juan 6, 37 al 40, lo que habla la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ese es uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y a lo que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén, así es. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Estoy hablando de la voluntad de la voluntad de Dios y no la mía. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué bonita la palabra de Dios, iglesia! Amén, amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A gente que a Cristo no le importó lo que pensaban los demás. A Cristo lo tuvo sin cuidado de lo que pensaban las religiones, lo que decía esto, lo que decía el otro. Él solo venía con una misión específica en la Escritura: hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, Monte de los Olivos: hacer la voluntad de Dios. Así es, sí, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Ah, miren cómo nos habló Dios el día de ayer en este lugar a nosotros. Cómo Dios nos está hablando por la palabra. Entonces aquí vemos nosotros cómo el Señor dice: yo no he venido para otra cosa, yo he venido a ser para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre que me envió? Que todo aquel que me diere no
se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la victoria del Evangelio. Aleluya. Que Dios te resucite en el día postrero es de la victoria del Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el que Dios lo va a resucitar en el día postrero es una persona que ya venció. Amén, amén. Solo está esperando la trompeta que suene, porque ya venció. Dios lo va a resucitar en el día postrero. Entonces Dios dice: yo quiero que una persona que está en mí viva para mí y haga mi voluntad, porque en el día postrero yo prometo levantarlo de los muertos. Si Él quiere vivir tu vida como Él quiera y quiere hacer tu voluntad Él mismo, que la viva. Y no importa que la viva. Yo no le digo, dice el Señor, que no Él puede vivir la vida como la puede vivir. No importa si quiere vivir la vida de Dios, que habla Miguel Martín. No le importa lo que quiera hacer. Pero al final de la jornada va a tener el problema. No será resucitado en el día postrero. Y es de la voluntad del Dios que todo aquel que Él llama, Él lo pueda resucitar en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y crea que Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué versículo tan más importante es esto, hermano? Amén. Es palabra de vida, con el nombre del Señor. Luego el apóstol Pablo, hablando amén a la iglesia que pastoreaba el apóstol Pablo, a mí me parece que de los romanos, ¿no? Pablo les habla amén le manda esta carta a los romanos y le manda a decir cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Porque hay gente que dice: pastor, ¿y yo cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y aquí en este versículo es un versículo clave para que se dé cuenta cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? No sea conformista. No se conforme a este siglo. No se conforme a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de obedecimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, con el nombre del Señor. Mire cómo lo dice esta otra versión. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber todo. Así podrán saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecto, hay que acostumbrarse a una nueva manera de vivir en Dios. Si uno no comprueba esa nueva manera de vivir, uno no va a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que acostumbrarse a la manera de vivir. Señor, le preguntamos a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Usted cree que cuando Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario y va a orar, y la iglesia que estuvo toda la noche orando y como grandes copos de sangre caían sobre el suelo, usted cree que Jesús en ese momento, cuando habla aquí la frase que dice: Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa? ¿Usted cree que el Señor ahí no lo estaba diciendo de corazón? Lo estaba diciendo de corazón: está muy duro esto que voy a hacer, Padre, voy a morir. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es la victoria del cristiano. Esa es la victoria del cristiano. No mi voluntad, pero la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque Dios anda buscando hoy cristianos y cristianas que hagan su voluntad. Dios quiere. Miren lo que le voy a decir en esta hora. Estamos muertos en delito de pecado. Cristo lo compró. Y no lo compró con euros ni con dólares americanos, ni con libras esterlinas, ni con oro, ni plata, como es el apóstol Pedro. Nos ha comprado con su preciosa y maravillosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esto es algo poderoso, esto es algo que no tiene precio. Y entonces, cuando nosotros fuimos comprados por Jesucristo, vino el Señor y dijo: el hermano Adolfo, el hermano tal, el hermano todo, ya somos propiedad de Dios, entonces vengan de acá. Espíritu Santo, quiero que a esta persona tú le vas a poner un sello. Ponle un sello, como mi propiedad. Es propiedad mía ahora. Entonces ya nosotros, cuando nosotros ya somos comprados, somos sellados, entonces ahora pasa algo bien especial que Dios quiere. Entonces nosotros digamos: Señor, yo quiero que tú me salves, Señor, aquí vengo, mira, Padre. Bueno, tráigale, espero en tu pecho a la persona, séllamela. Pero antes de sellarte, viene el Señor, te pregunta y te dice una frase: ¿estás dispuesto a renunciar tu vida por mí? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado por mí? ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios?
¿Tú crees que tú te puedes dejar ahora la vida que llevas y servirme a mí? Eso es lo que ellos hablan en su palabra. Y ahora nosotros nos negamos a llevar la vida que llevamos y lo decimos, iba por este camino, pero ahora Dios me puso de este camino, este es el camino que voy a llevar ahora. Amén, yo decía. Entonces prácticamente tú quedas comprado. Y ahora ya no vas a hacer lo que tú quieras, sino que vas a hacer lo que el Señor te diga que vas a hacer. Sí, amén. ¡Gloria a Dios! Cuando yo llamé al apóstol Pablo, iba rumbo a Damasco, a Saulo de Tarso, y lo rodeó una gran luz, un resplandor del cielo, y de Jesús, o en la voz de Jesús le digo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús. Soy Jesús el que te llama. Y le dice: ¿y qué quieres que haga, Señor? Se le puso: ¿qué quieres que haga? Ve allá y te dirá lo que hay que hacer. ¿Qué quieres que haga? En otras palabras, me pongo en tus manos, Señor, porque yo ya no voy a seguir persiguiendo la iglesia. Yo ya no voy a seguir matando cristianos. Yo ahora te voy a servir a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Así es, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿qué está dispuesto la gente a sacrificar hoy para servir al Señor? No estamos dispuestos a sacrificar nada, hermano, por servir al Señor. No estamos dispuestos, hermano. Gloria al Señor. No somos aquella iglesia primitiva que estaban dispuestos a sacrificarlo todo por el Señor. No somos, hermano, aquel cobrador de impuestos que estuvo dispuesto a dejar todo eso ahí en los tributos públicos, como una hermana, el día, para ir a seguir a Jesús. No somos, hermanos, aquel saqueo que subió a un árbol, hermano, y digo, y de allá llamó al Señor para decir, imputar lo que quiera la multitud. No somos ese tipo de personas. No somos aquella mujer que se rodeó delante del Señor allí y le dijo: a unos perrillos comen de la mesa de su amo. No nos queremos, hermano, humillar delante del Señor. Pero queremos vivir del cielo, tenemos que humillar delante del Señor. Así es, aleluya. Queremos algo de Dios, tenemos que humillarlo delante del Señor. Amén, amén. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Esa es la voluntad de Dios? Yo me reveló una palabra hoy contra aquellas iglesias mundanas que le dicen a todo el mundo que va para el cielo. Y yo me reveló una palabra aquí, y ya se la voy a leer, porque esta es una palabra muy clave para saber de que no es como dicen los pastores a estas iglesias acomodadas, de que todos van para el cielo. Y yo se lo hablo por la Biblia a usted, que no es así. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, hay un pecado de fornicación que está invadiendo hoy en día, hermano, por todos lados, hermano. Amén. Este pecado es terrible, hermano. Porque este es uno de los pecados que yo le voy a llamar el pecado del acomodamiento. Porque es un pecado que ofendemos a Dios y la Biblia dice que no le da el reino de Dios. Ahí estamos metidos siempre en eso, hermano. Dios quiere que arreglemos nuestras vidas, porque pronto sonará la trompeta final. Cristo viene pronto, el mundo está mal, hermano. El mundo está a punto de estallar en una guerra. Estamos, hermano, ahorita, mira ahorita por todos lados, el terrorismo en España, terrorismo allá, hermano, en París, en Francia, terrorismo, hermano, por todos lados, hermano, y todo lo que está pasando aquí. Entonces, Jesús está a punto de venir, y los mensajes de hoy en día tienen que ser estos, unos mensajes que tenemos que buscar a Dios más que nunca. Tiene que despertar el temor de Dios en tus corazones para ser dignos de escapar de las cosas que vienen. Pero no sea que aquel día nos sorprenda como ladrón, hermano. Así es, ¿Cuántos aleluya. alaban a Dios? Pero no sea que aquel día nos sorprenda como ladrón. Cristo viene pronto. Yo le pido a Dios estar delante de Él, firme en su venida, Así es. cuando Él venga. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es para gente que no conoce a Dios, no para nosotros. ¿Estamos aquí? 1 Tesalonicenses 4, 3 al 6. Hay gente que ya días que no oigo sonar las campanas en Monte de los Olivos. Yo quiero escuchar sonidos de campana de bodas en este lugar. Gente que diga: me voy a arreglar mi vida con Dios, porque yo me quedé con Cristo el día que Él venga. ¿Cuántos alaban a Dios en estos lugares? ¿Quién se apunta y le doy el primero? Gloria al Señor. Santo Dios. Aleluya.
días que no escucho. Yo estaba oyendo en el domingo de boda el otro día, estaba viendo una película. Yo digo, ya días que no hay boda de Monte de los Olivos. Amén. Gloria al Santo. Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo me quiero volver a atacar nuevamente. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Renovar votos. Santo. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es bien importante, hermano. Esa es la voluntad de Dios para el nombre del Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pastores, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Os quiere que nos apartemos? Ahora, mi pregunta es: ¿usted se va a apartar o Dios lo va a apartar? Usted le tiene que apartar. Amén. Es que han agarrado un evangelio acomodado, pensando que las cosas las va a hacer el Señor. Y nosotros tenemos que moverlos de muchos lugares para agradar, hermano, a Dios, para agradar al Señor. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Así es. No, que si vamos a ver a Dios un día cara a cara, todos ahí una relación. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Síganla. Síganla. Hay que seguirla. ¿Verdad? Si la paz se mueve para allá, yo voy a seguir la paz. Si la santidad se mueve para allá, yo voy a seguir la santidad. Gloria al Señor. No es que te va a seguir a ti. No, a ti te siguen el bien y la misericordia cuando tú caminas en los caminos de Dios. Ellos sí te van a seguir. Pero aquí en la paz hay que seguirla. Hay que buscarla. Estamos en este lugar aquí, en esta hora, ¿verdad? Primero de Juan 2:17. Aquí es el versículo que Dios me reveló de estas iglesias mundanas que le dicen a la gente todo está bien, no hay ningún problema. Porque a mucha gente, muchos pastores, lo que les gusta ver sus iglesias llenas. Llenas de gente. Está bien, a mí me encanta, yo también quisiera verla llena. Pero yo quiero verla llena de gente madura, de gente santificada, de gente con crecimiento, de gente que ame a Dios. Eso quiero ver llena yo la iglesia, de gente así. Puedo tener un montón de gente y todos hermanos allí que no conocen a Dios, hermano. Y que el pastor le dice todo esté bien, todo va a parecer que no se preocupe, ya usted no tiene que hacer nada. No. Miren lo que dice aquí Juan. Yo le creo más a Juan que a estos pastores de hoy. Yo le creo más a Juan que a los apóstoles de hoy. Yo le creo más a Juan, al apóstol Juan, que a los profetas que dicen que hay hoy en día. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque hoy día viene un profeta una vez ahí. Aquí no se vino a olvidar para el profeta. Porque hay una gente que se congregan, hermano, que va a ser pastor, que se congregan, hermano. Pastor va a ser. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué te puedes pastorear? Para que reúna un montón de gente para que se quede, ¿es lo que puede hacer? No, hermano, aquí la Biblia es muy clara. Miren, meditemos en los versículos de la Biblia, hombre. Mire, no améis